Lo puedes ver en el streaming. Tengo en mi mano esto que se llama Logia, que es una pequeña novela de ¿cuántas páginas eran? Como 520. 520 páginas. Hay gente que tiene tiempo libre como para escribir esto. Y hay gente que tiene tiempo libre para leer eso. No, es una novela, la nueva novela del Pancho Ortega, que es uno de mis escritores favoritos. Es cierto que además yo lo quiero, pero independientemente de eso, aunque no lo quisiera, igual me gustaría su libro. Dicen, leí algunas descripciones del libro y una de ellas decía que era una trama que incluye conspiraciones a nivel mundial, cuyas raíces nos llevan a la mismísima independencia de Latinoamérica y a la sociedad secreta a la que pertenecían próceres como Bernardo Higgins y José de San Martín, la Logia Lautarina. Pero es una novela, Francisco Ortega, ¿cómo estás? Y si me permiten ser sincero, básicamente lo que yo hice es agarrar lo que nos enseñaron y lo que no nos enseñaron en el colegio, meterle una especie de charquicán y presentarlo en una novela tipo El Código Da Vinci, por nombrar la más famosa de las novelas de este tipo. Espera. Cuando tú dices mezclé lo que nos enseñaron y lo que no nos enseñaron, ¿quiere decir que mezclaste, o sea, que aquí en esta novela hay puras cosas reales? ¿Que no hay nada inventado? Todo lo histórico, no, la trama es ficción, ¿Ya? derechamente ficción. ¿Ya? O sea, de hecho hay uso de tecnología que hoy día está en periodo de prueba, pero bien investigado, con contactos en red de frikis que he conocido por las redes sociales, y que incluso anécdotas tan divertidas como la descripción de un robo de un auto que hay en el libro. ¿Ya? Es donde fue por una entrevista que le hice a un ladrón de autos en una plaza de Providencia, que me enseñó a cómo abrir un auto. ¿Aprendiste a robar un auto? Sin usar varilla. O sea, yo quería hacer un robo de autos que saliera del estereotipo de Hollywood. ¿Ya? Entonces él me enseñó cómo robar un auto usando la presión de la mano y la temperatura ambiental. Y está todo dentro del libro. ¿Y lo pusiste tal cual? No, cambié algunas cosas. No quiero que me pase lo de Chuck Palahniuk, que cuando escribió el Club de la Pelea, puso en la primera edición recetas, por llamarlo de alguna forma, para hacer bombas reales. Y luego llegó al Departamento de Estado y le pidió a la casa editora que cambiaran algo. Y no, también preferí cambiar algunas cosas. Ya, pero efectivamente aprendiste a robar un auto. Sí. Ya, todo eso es verdad. Todo eso es verdad, pero de esto la parte histórica sí. Eso, al principio la parte como histórica es una investigación de 6 años que yo me pegué viaje, hablé con gente que quiso hablar conmigo, gente que no quiso hablar conmigo. Revisé hartos documentos de la Biblioteca Nacional, revisé harto material en internet. Insisto, la trama es ficción. Porque hartos lectores que ya se han leído el libro me ponen en Twitter: he aprendido más de la historia de Chile que todo lo que me enseñaron en el colegio. Sí, hay datos de la historia de Chile, hay hartos datos desconocidos de la historia de Chile, pero esto es una novela histórica, esto no es un ensayo, no es un libro de historia. No es historia novelada. Pero la clave en la que está escrita pasa desde el principio que tú no sabes. O sea, por más que tú haces la salvedad que los personajes históricos y los hechos históricos son reales, pasa que tú no sabes, como que se te pierde dónde está, y si esto es novela o si es historia, y es como que te envuelves en este cuento de... Es jugar con lo verosímil. La novela tiene una gracia. Tú la estás leyendo y todo lo que aparece en la novela, todo lo que tiene alguna referencia a organizaciones políticas norteamericanas o todo el asunto de la historia de Chile, tú lo googleas y vas a encontrar datos, información y todas esas cosas. O sea, en eso yo me preocupé mucho, y por eso fueron 6 años de escritura, reescritura y un montón de cosas. Partiendo Pancho Ortega por una cuestión básica que la Paula lo mencionó, que es la Logia Lautarina, que yo sinceramente no recuerdo haberla estudiado en el colegio, y creo que me la nombraron así a la pasada en algunos de los ramos de historia de Chile que tuve en la universidad. Pero la Logia Lautarina es una cuestión que efectivamente existió. Fundada en 1897 por Francisco de Miranda en Londres. Con el nombre de la Logia de los Caballeros Racionales. Porque tenía ese nombre porque tenía toda esa cosa de racionalista, iluminada, que tenían todas las logias paramasónicas fundadas, que surgieron en Europa durante el siglo XVIII. La Logia Lautarina tiene un propósito súper concreto: coordinar la independencia de Latinoamérica, de la corona española, y al mismo tiempo... Perdona, es que me confundí con la fecha. Es sobre fines del siglo XVIII. Sí, 1897. ¿1700? No, 1797. Claro, toda la razón. Por eso me confundí. Sí. Ya. Sobre fines del siglo XVIII, antes de la independencia. Antes de la independencia. Francisco Miranda crea esta logia. En Londres. Y cabros, nos vamos a independizar. Absolutamente, y él es profesor en una academia militar en Londres, y tiene como alumnos a un montón de chiquillos, como Bernardo Higgins, como José de San Martín, como Simón Bolívar, como Antonio Sucre. Ser una mente influyente. Básicamente, en términos de cultura pop, Francisco Miranda es el Obi-Wan Kenobi de la independencia latinoamericana, y estos jóvenes son sus Jedi.
Y bueno, de hecho Bernardo Higgins es el que le cuenta las hazañas de Lautaro, y él queda maravillado con la historia de este caudillo mapuche que logra infiltrarse entre los españoles y en el fondo ser una especie de enemigo interno para ir derrotar a los conquistadores. Un troyano. Y él cambia el nombre a las logias racionales, le pone logias Lautaro o logias lautarinas, por una forma de que eso es lo que tienen que hacer sus pupilos, volver a Latinoamérica, infiltrarse en los gobiernos locales y desde ahí propiciar todo el proceso independentista. Logias lautorinas hubieron varias, hubo en Buenos Aires, una en Mendoza, una acá en Santiago de Chile. Y todas conectadas con la misma lógica. Todas conectadas y eso se acaba en 1823. Algunos remanentes de la logia luego son parte del origen de lo que es la masonería en Chile. Pero en rigor la logia lautarina, si bien hay versiones que dicen que es masona, todo lo que yo investigué al respecto y me indica que fue una logia paramasónica que básicamente usaba los rituales masónicos, pero con un proceso con un propósito muy distinto, que es, insisto, la independencia de Latinoamérica y al mismo tiempo instaurar un plan que tenía Francisco de Miranda y que había aprendido por su paso en Estados Unidos. Él soñaba con convertir Latinoamérica en los Estados Unidos de Latinoamérica, un gran país confederado a imagen de lo que habían hecho sus amigos Washington Eso es lo que él quería. Y Jefferson. Pero todo esto es verdad. Todo eso es verdad. Sí. Todo eso es verdad. Y tú usas ese material que es verdadero como contexto, como soporte de una ficción. Una ficción que comienza en 1842 cuando muere O'Higgins, ¿ya?, en Lima. Él dice sus últimas palabras, que son Magallanes, que en rigor llama a una persona a la que él llamaba Magallanes, no es de Magallanes, que es una lectura que nos enseñan en el colegio. Que durante la dictadura además fue tan como obvio que hay que estar en Punta Arenas, el Cabo de Horno y el Beagle, si es lo que dijo O'Higgins. Exactamente, porque si tú lo pensáis, en la época O'Higgins no tenía muchas relaciones con Chile, había sido exiliado. No tenía contactos con el gobierno le importaba poco y nada lo que pasaba del Biobío hacia el sur. Él dice Magallanes porque llama a un ayudante que tenía un mocito, al que en la novela le entrega un objeto que es clave y se va paseando. Ya, pero eso es ficción. Eso es ficción, ahí la novela hace un salto 200 y tantos años al futuro, o sea, a nuestro tiempo actual. Tenemos a Elías Miel, un escritor chileno radicado en Los Ángeles, un bestsellerista chileno, que está escribiendo una novela que se llama La Cuarta Carabela, un thriller. Que eso no es como nadie. Imagínate que es una especie de mezcla entre Isabel Allende y Dan Brown chileno. Claro. Mezclado que está radicado en Los Ángeles. Y él está escribiendo esa novela y se entera de que un otro colega suyo, un escritor muy muy famoso, que es el más vendido del mundo, que murió hace unos 3 meses antes en Londres, en extrañas circunstancias. En circunstancias así, dramáticas. Absolutamente. El manuscrito que dejó a medio escribir también se llamaba La Cuarta Carabela y es exactamente igual al que él está escribiendo. Entonces, ¿cómo 2 personas en 2 partes del mundo están escribiendo el mismo libro? Luego se entera que hay un tercero que está haciendo lo mismo y que ese tercero además acaba de ser asesinado. Entonces ahí comienza un viaje a través de, primero Los Ángeles, Nueva York, Madrid, Toledo, Buenos Aires, Mendoza. Un viaje de disolución de un misterio, pero también de supervivencia. Y claro, era el único que quedaba por morir. Gente del FBI, también de la persecución de una organización religiosa norteamericana vinculada a la Iglesia Evangélica y al Partido Republicano. Y él está buscando una serie de piezas que lo llevan a delucidar que detrás de todo esto hay algo que dejó la logia lautarina en 1823 y que puede ser clave para lo que ocurra en Latinoamérica. Y la logia lautarina es el troncal de este thriller. Es el troncal. O sea, funciona todo en torno a la logia. Y tiene hartos elementos históricos. La novela tiene un remake, del cruce de los Andes, pero en helicóptero. Tiene una cosa muy divertida la novela. No sé si que de hecho algunos lectores lo han apuntado, que me dijeron que Editorial Planeta había hecho la mejor campaña de marketing de la historia. ¿Qué es? En la novela, hacia el final, los villanos necesitan entrar a un no voy a contarte a qué lugar, necesitan entrar a algo que está bajo Santiago. Y lo que hacen, planean una especie de atentado en la línea 5 del metro. Exactamente donde quedó la crema el lunes pasado. ¿En el mismo lugar? En la línea 5. En el mismo pedazo de en la novela línea. se describe la gente bajando de los carros porque hay evacuando y todas esas cosas.
¿Y tú estás en condiciones de descartar que haya sido una cosa de marketing realmente? No, yo creo que si lo hicieron son maestros en la editorial. Son genios. Sí, genios. De hecho, un lector que se leyó la novela muy rápido me mandó por Twitter la foto de la portada de la última noticia y me dijo: esto es el primer fotograma de la adaptación a cine de la novela. De la logia. Sí. Oye, Francisco, ¿y cómo quedan parados? Porque como que tú rehaces de alguna manera, tú decías al principio lo que nos enseñaron y lo que no nos enseñaron de la historia latinoamericana. Los padres de la patria, no sé, Carrera, O'Higgins, Bolívar. Yo creo que quedan más humanos que en esa lectura tan como de semidioses que nos enseña la historia oficial, ¿no? Pero decía que con O'Higgins como que generaba una figura bien polémica. Claro, por ejemplo, juego con O'Higgins con lo complicada, ¿no? Que, o sea, no es llamado complicado, pero lo ambigua que es su sexualidad. Se le conocen pocas mujeres a O'Higgins y muchos hombres alrededor. Yo juego con ese mito, que hay varios historiadores que defienden de hecho la teoría de la homosexualidad en O'Higgins. Acá queda entre comillas. Lo otro que cambia... Sí, porque además históricamente no hay como saberlo, claro. Lo otro que es un dato que yo en verdad, se investigó y me llegó de rebote y me entrevisté con gente, es sobre la posible conversión a la iglesia evangélica que habría tenido José Miguel Carrera en 1816, cuando está en Estados Unidos, en la casa de Poinsett. Ah, mira. El Poinsett, que era el cónsul norteamericano en Chile durante el gobierno de Carrera, se hace muy amigo de Carrera y él lo refugia cuando Carrera escapa a Estados Unidos a formar su propia escuadra. Uh-huh. Y Poinsett era reverendo evangélico y él le muestra la religión evangélica. Y cuando Carrera es fusilado en Mendoza, le traen un cura para darle la extrema unción y él responde que no necesita la extrema unción porque ya está cerca de su Señor Jesucristo, que es una frase un pensamiento súper muy evangélico. Claro, muy de la Reforma. Sí, y de hecho me encontré con la sorpresa de que hay varias escuelas de estudio que están viendo que realmente Carrera puede haberse convertido a la religión evangélica. Pancho Ortega, tú decías que esta novela te tomó 6 años y el otro día contabas que 6 años hacia atrás, estamos en el 2008, y estabas trabajando en una edición del Bicentenario para Las Últimas Noticias, uh-huh, y que el tema de la logia lautarina fue súper complicado. Te fue polémico. ¿Por qué? Fue súper complicado porque básicamente hubo un encontrón entre los asesores históricos. Unos eran de la Católica y otros de la Chile. ¿Yeah? O sea, dos lecturas históricas bastante particulares. Porque la historia no es una sola, que es los choros, ¿no? Es los choros, o sea, aquí sabemos de la historia. De hecho, fundamentalmente, a la larga terminamos sabiendo más de la historia por ficción de la época que por HBO. No, ni siquiera, pero Homero. Lo que sabemos de Grecia es por la Ilíada de la Odisea. Tal cual. O lo que sabemos de la Inglaterra victoriana es por Charles Dickens. O incluso la época del cardenal Richelieu sabíamos porque lo leímos en los Tres Mosqueteros. Pero ¿por qué se da esta controversia? ¿En qué consiste esta Porque controversia? básicamente una parte de la asesoría no quería que se destacara mucho la masonería y el choque que tenía O'Higgins con la iglesia, y la otra lectura decía que era hora de empezar a botar ciertos mitos. Finalmente no se llegó a un consenso y el capítulo de la Logia Lautarina fue reemplazado por la biografía de Simón Bolívar y la biografía de Francisco de Miranda, que si tú lo mirás no tienen mucho que ver con la historia de Chile, pero fueron soluciones parche. Ahora, el capítulo de la Logia Lautarina fue terminado, estaba a medio terminar y nada, yo lo he subido de vez en cuando en internet como va a molestar y ahora me sirve. Oye, ¿y los brazos de la Logia Lautarina, por decirlo de alguna manera, funcionaban de la misma forma en Latinoamérica, en Chile, en Argentina? ¿Funcionaban tal cual, con el mismo poder, con las mismas redes? Ellos coordinaron todo el proceso independentista latinoamericano, o sea, organizaron el Ejército Libertador de los Andes, aplicaron el plan Maitland, que es un escocés que en una teoría política se le ocurrió que la mejor manera de liberar Latinoamérica de la corona era a través de Argentina, cruzando los Andes y formando él teoriza todo esto, formando una escuadra, y desde Chile liberar Perú, que básicamente era el lugar más importante, claro, ahí está el virreinato. Ellos organizan toda esa cosa, ponen a la gente adecuada a los gobiernos. También hay el hecho de que O'Higgins, por ejemplo, a ver, en rigor, si uno revisa la historia de Chile desde lo más objetivo posible, ¿yeah?, uno puede concluir que no es tan difícil concluirlo, de hecho, que el libertador de Chile es José San Martín, no Bernardo O'Higgins.
O sea, San Martín ganó Chacabuco, San Martín ganó Maipú, y básicamente, de hecho, Higgins cuando llega lo abraza y le dice Gloria al Libertador de Chile. Un amigo dice que la avenida Bernardo Higgins debería llamarse Avenida José de San Martín. Es súper polémico eso. Y de hecho le ofrecen a José de San Martín el cargo de director supremo de Chile. San Martín no acepta porque tenía un grado más en la logia más bajo que el de O'Higgins. Es lo mismo que le pasa a San Martín en Ayacucho con Bolívar. O sea, San Martín se la pega, libera al Perú, llega a la última batalla, Ayacucho, y recibe un mensajero del ejército que venía bajando desde el norte de Armando de Bolívar. Le dicen: General San Martín, usted ahora se tiene que retirar. Gracias. Porque viene el general Bolívar a recibir las glorias, ¿no? Muchas gracias por todo. Oye, es como un Game of Thrones, de hecho. ¿O no? De hecho, debería escribir una novela sin la parte ficción, sino basada 100% de la historia. El Pancho Ortega tiene esta mezcla de cultura pop, decir que Francisco Miranda era como el Obi-Wan Kenobi de la independencia. Y mencionas a Dan Brown, y mencionas todas tus fuentes, tus inspiraciones, tus comparaciones, tus analogías, todo lo que te sirva de la cultura popular para escribir, para fundamentar tu novela y también para venderla. ¿No te acompleja esto? ¿No te acompleja el Dan Brown? ¿No te acompleja que digan, ay, tengo el código Da Vinci pero chileno? O sea, la otra vez me preguntaban, ¿eres como el Dan Brown chileno? Yo dije, no, yo soy Francisco Ortega. Ahora, ese mote, si sirve para que un lector X se acerque a la librería, dale. Ya tengo 40 años, no me voy a estar fijando en tonteras. Te creo que era una cosa que uno se avergonzaba a los 20, a los 30 años, qué sé yo, cuando te decían, oye, tú escribís como esto, tú tocáis, eres como, no sé, un músico le digan, oye, ustedes eran como los Depeche Mode de Latinoamérica. No, somos originales. Y después con los tiempos... por ejemplo, Jorge González, que al principio también se enojaba cuando le hacían esa comparación, y ahora dice, no, en rigor Corazones es un disco súper que tiene el sonido de Pet Shop Boys, de New Order y de Depeche Mode. O sea, creo que vivimos en un mundo globalizado, hoy día es llegar y descargar cosas. La novela se puede comparar con Dan Brown, también se puede comparar con Ken Follett, también se puede comparar con Jorge Nostruz, se puede comparar con quien queráis. Pero la novela está ahí. Pero lo interesante es que la gente la lea. Eso es lo que quieres absolutamente. Tú. Y se cuestione, y que la odie o que la ame, que la conozca. ¿Es la más ambiciosa de todas? Es la novela en la que yo más ¿cuántas tiempo lleva? 4 ya, ¿no? ¿Esta es la cuarta? No, o sea, 6 si metemos en el bote las 2 novelas gráficas. 6 con las 2 novelas gráficas. ¿Y es la más ambiciosa? En tiempo, complejidad, reescritura y costo personal, sí. O sea, yo me separé mucho medio escribiendo esta novela. ¿En serio? Sí. Meterse con la historia también tiene su cuento. O sea, tiene que ser. Es que, que además siempre me llamó la atención que en este país, bueno, yo trabajé harto tiempo como editor en Alfaguara, entonces conozco bien cómo funciona el mundo editorial. En este país se lee mucha novela histórica y no se escribe novela histórica. Se lee mucho thriller judicial y nadie escribe novela judicial. Siento que de alguna forma un montón de colegas escritores, por llamarlos de alguna manera, hemos caído demasiado en un ombliguismo, no estamos pensando en los lectores. Yo esta novela pienso en los lectores, pero también la escribí porque a mí me gusta y me interesa el tema. ¿Qué novela histórica es así? Porque cuando tú me decís thriller judicial, yo pienso en John Grisham de inmediato. Sí. Pero en novela histórica, ¿quién es? Ken Follett, por ejemplo. Ken Follett es o este español, y Alfonso Falconet, La Catedral del Mártir, que un autor absolutamente desconocido y que vendió mucho acá en Chile. Acá más entretenido porque te cuenta la historia de una manera... Javier Sierra, que es un amigo español que lo conocí en la Feria del Libro del año pasado, que es un bestsellerista español que vende, pero es el único autor español que ha entrado en el top 4 del New York Times, por decir, de la lista de bestseller, y que él leyó el manuscrito y me mandó una frase muy generosa que se ponen en la... que espero sirva para entrar en el viejo continente. Está acá, ¿no? Me gustan las novelas con las que aprendo algo de la historia que nos han ocultado los poderosos, aquellas que me enseñan a interpretar símbolos y a descifrar viejos códigos. Por eso el nuevo trabajo de Francisco Ortega me ha cautivado. Es trepidante, ambicioso, inquietante y muy revelador. Toma. Me ha hecho dudar y pensar. Ahí te. Generoso, ¿no? O sea, está buena. Capaz que sea justo. Sí, yo creo que, o sea, ¿para qué falsa modestia? ¿Para qué? Estamos viejos para tener falsa modestia, ¿no? Pancho Ortega es el autor de Logia, que es esta nueva novela que ya está en las librerías, que ya está absolutamente lanzada y que, nada, ya empezó a recorrer su camino, capaz que después termine como película de HBO.
En una de esas. Ya está el... ¿Qué fue que te mandó? El fotograma. El fotograma. Bueno, recibí 3 llamadas de productora y de 2 canales. ¿Ya? Sí. Buena. ¿Verdad? Sí. Ahí está. Mira, No, sí. yo estaba fantaseando, ¿viste? Sí. Es que la realidad imita el arte. Pancho, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Claro que te vaya. Logia se llama la novela. Pancho Ortega estuvo con nosotros. Esto es Otro Cuento en Cooperativa.